Te subí a Canvas ayer la clase, pero hoy te quité 3 diapos o 2 diapos del inicio. Por una razón muy sencilla, porque la primera diapo que aparece es nuestro diente, ¿ya? Nuestros 2 dientes, donde estuvimos trabajando en ellos, en uno de ellos explicamos lo del esmalte, lo de la dentina, lo de la pulpa, y nos faltó ahondar en los ligamentos periodontales, los ligamentos gingivales, pero eso lo vamos a ver con más detalle dentro del curso, por lo tanto no quise insistir en ello. Los puse en su PPT para que ustedes vayan familiarizándose con esas imágenes, porque son imágenes que van a ser muy recurrentes de aquí hasta su futuro profesional. Ya por eso puse esas imágenes. Luego puse esta imagen sí la vamos a repetir un par de veces, porque esta imagen tiene un concepto que hace relación con el estudio histológico de los dientes. Y eso ustedes tienen que tener súper claro. ¿Cómo estudio yo mi diente? Y cómo estudio yo mi diente va a depender de la pregunta que yo tengo. Si la pregunta que yo tengo es referente al esmalte, yo obviamente tengo que trabajar con dientes mineralizados, ¿no? Si mi pregunta, mi duda histológica, mi problema histológico hace referencia al esmalte, el abordaje que yo tengo que hacer con mi diente necesariamente es trabajar con un diente mineralizado, es decir, con un diente sin ningún tratamiento químico que debilite el esmalte. De hecho, hay un tratamiento químico que se hace con ácidos, que se llama grabado ácido, que ustedes lo van a hacer luego en clínica recurrentemente, que tiene que ver con, como su nombre lo sugiere, grabar, dañar levemente la capa superficial del esmalte, porque eso deja la capa del esmalte nueva, ¿ya? Sin bacterias, sin nada, y mejora la adhesión de todo lo que son las prótesis dentales, los fierros para los brackets, ¿ya? Entonces, el grabado ácido, el hecho de que las mezclas ácidas dañen el esmalte es un concepto súper importante para ustedes. De hecho, las personas que tienen la cavidad bucal muy ácida tienen daño al esmalte por esta acidificación, ¿ya? Entonces, si yo voy a estudiar mi esmalte, si yo quiero saber algo del esmalte, tengo que usar mi diente mineralizado, sin ningún tratamiento ácido, porque ahí voy a poder ver mi esmalte. ¿Y qué aproximaciones puedo hacer? Aproximaciones histológicas para microscopía óptica, solo mi diente recortado, desgastado, es decir, corto con una sierra especial, una rebanadita muy delgada de mi diente, lo lijo, lo esmerilo, de tal manera que quede casi transparente con el trabajo. Las respuestas que voy a tener son a nivel de estructuras. No voy a tener respuestas a nivel de células, porque las células no existen en ese tejido. La otra aproximación para saber de mi esmalte y de mi dentina es con el hueso, también mineralizado, pero ahora lo que hago es lo fracturo y lo reviso por microscopía electrónica de barrido o de transmisión, ¿ya? Entonces esas son mis aproximaciones. Pero si yo quiero hacer histología a microscopía óptica, solo puedo hacer un diente cortado en laminita y observar. Para hacer mayores análisis necesitaría usar microscopía electrónica de barrido o de transmisión. Ahora, si mi pregunta histológica tiene que ver con las células, con el elemento orgánico de mi diente, aquí estoy obligado a usar métodos de descalcificación. Y tengo que tener en cuenta que estos métodos de descalcificación me van a hacer desaparecer el esmalte, ¿ya? Esas son las primeras cosas que ustedes tienen que tener súper claro, esta relación entre el esmalte y los elementos ácidos, ¿ya? De hecho, ustedes lo utilizan después como herramienta. Bien, entonces vamos ahora a irnos a ver una cosa absolutamente distinta, que es absolutamente nuevo, que ustedes probablemente revisaron en el colegio, pero no han revisado en histología. Y yo lo sé porque yo le hice clase de histología, así que sé que esto no lo revisamos en histología. Si tiene que ver con la embriología,
Y la primera parte de la embriología, porque nosotros podríamos partir directamente con un embrión y hablar de cabeza, cuello, arcos branquiales, pero se quedan con todo el otro, la carencia de saber la base. Y entonces, vamos a ver que la embriología que nosotros vamos a ver es fecundación y desarrollo temprano. No vamos a avanzar más en la embriología porque a nosotros nos interesa tener nuestro embrión temprano con los arcos branquiales, porque luego nos vamos a centrar en la región de cabeza y cuello, que es nuestra región de interés como futuro médico. Bien, entonces las etapas o periodos de desarrollo intrauterino. La primera etapa es la proontogénesis, que tiene que ver con la gametogénesis, es decir, la formación de los espermatozoides y la formación de los ovocitos. ¿Ya? No hay nadie de rojo hoy día para molestar. Ustedes, excelente, ayúdenme. Yo no sé esta parte, así que me quería yo. Esto de los espermatozoides y los ovocitos, ¿qué son eso? Serían como las células para la población. ¿Cómo para la? Las células encargadas para la reproducción. Ya. Células comprimidas. Ya, pero hasta ahí está. Mira, la primera palabra la tenemos que quitar, pero todo el resto nos sirve. Son gametos, no son células. ¿Ya? Y un gameto es un elemento que tiene la mitad del material genético de la célula que le dio origen. Entonces ya no son células, son gametos. Tanto el ovocito como el espermatozoide. Y por eso, cuando se unen en el proceso que se llama fecundación, se restablece, ¿ya?, el material genético. Y es por eso que tenemos la mitad de los genes del padre, la mitad de los genes de la madre. ¿Ya? Entonces estos gametos son precisamente eso, elementos, se denominan gametos, uno tiene movilidad, el otro no tiene movilidad, y contienen la mitad del material genético. Y ese material genético, los ovocitos tienen el material genético igualito al de usted, ¿no? ¿O hay alguna pequeña diferencia? No lo sabes. Es igualito, ¿no? Biología celular, mitosis, meiosis. Claro, si la cuestión aquí, este curso dice requisitos. Dice biología celular, anatomía, histología. Meiosis, mitosis son de biología celular. ¿Qué diferencia había? Oiga, que la verdad concentrada estudiando. ¿Qué diferencia había? La cantidad de... No, pero los dos son una división, ¿ya? Pero en un caso, los cromosomas como, hola amigo, ¿cómo estás? Y se cortan el nudo y se arregla. Pero en la otra, como que los cromosomas como que se ponen a intimar un poquito más, como que hacen un par de cosas. Entrecruzamiento. Sí, en el cruzamiento de las cromátides. Y ese entrecruzamiento de las cromátides da variabilidad. Entonces, nuestro ovocito en rigor, si uno hace un mapeo genético así en rigor, no es igual a mí. Eso ofrece variabilidad. Fíjense otro próximo asesino, más igual, no. Muy mal. Luego tenemos la etapa preembrionaria, que se refiere a las fases que va sufriendo nuestro cigoto, así se llama el producto de la fecundación, es un cigoto, y este cigoto va sufriendo una serie de cambios hasta la tercera semana. ¿Ya? Y ahí se llama preembrionario. Y luego vamos a tener la etapa embrionaria, que va desde la cuarta a la octava semana. ¿Ya? Y vamos a tener nuestro desarrollo, finalmente la octava semana, vamos a tener un embrión, ya no va a ser un cigoto. Pasa de ovocito y espermatozoide, se fusionan los dos, tenemos un cigoto. De cigoto pasa a mórula, y de mórula pasa a blastocisto, y de blastocisto pasa a embrión. ¿Ya? Y la etapa fetal, que es de la 9ª semana hasta el parto. Entonces, después de la 9ª semana tenemos un feto. Entonces no es lo mismo decir un feto cuando estamos refiriéndonos
a un blastocisto. Un blastocisto no es un feto, es un blastocisto. ¿Cuál es la diferencia? Un blastocisto es una masa de células. Un blastocisto, si uno lo dibuja, es una estructura así. Y aquí hay una masa de células. Este es un blastocisto. Tiene unas células aplanadas, tiene una cavidad y una masa de células. ¿Ya? Esto es un blastocisto. Un feto, vamos a dibujar un embrión. Un embrión es esta estructura. Hay una enorme diferencia. Y esto ocurre en 8 semanas. Para que se hagan una idea, los 2 meses de embarazo hemos pasado de un cigoto previo a esto, que era un cigoto, es una célula, pasamos a una estructura que mide aproximadamente 21 milímetros, 2 centímetros más o menos. 2 centímetros del tamaño de la falange, de la uña de mi dedo pequeño, de ese tamaño. Es un embrión humano de 8 o 9 semanas. Bien, vamos. Entonces, durante la primera semana, ¿qué ocurre con esto de la fecundación? Se produce la ovulación y la fecundación. Oiga, joven de azul, ¿qué le pasa al óvulo si no es fecundado? No, al óvulo, al ovocito que fue ovulado, ¿ya? Que no es propio llamarle óvulo, cometí un error lingüístico. Óvulo es cuando está fecundado. La primera etapa cuando está fecundado es óvulo, si no es un ovocito. Óvulo es la etapa, en el caso de los humanos, es la etapa cuando está fecundado. Porque en el caso de los humanos, nuestro ovocito no ha terminado su segunda división meiótica. ¿Ya? Por lo tanto, no es un óvulo propiamente tal. Solo se transforma en óvulo cuando es fecundado. Pero bueno, ¿qué le pasa a ese ovocito si no es fecundado? Muere, perfecto. ¿Ya? ¿Qué le pasa a un espermatozoide si no encuentra un ovocito? Muere. Es verdad. ¿Cuáles son los lag de tiempo? ¿Cuáles son los tiempos? El ovocito es ovulado. ¿Cuántos días tiene para ser fecundado? Su cultura general. ¿Cuántos días? Ya, ustedes, para pelear un día. Sí, pues. No. No. Son 2 días con suerte. 2 días. El ovocito, si no es fecundado, permanece 2 días viable. ¿Dónde? En las trompas uterinas. ¿Y el espermatozoide? Si no encuentra un ovocito, ¿cuántos días sobrevive? 72 horas. ¿Cuánto? 72 horas. Hay registros bibliográficos de sobrevivencia de espermatozoides humanos hasta 10 días. ¿Por qué razón? Porque las trompas uterinas tienen un epitelio que tiene unas células que se llaman células de enclavo que secretan una sustancia que tiene fructosa que le ayuda a la nutrición y a la mantención de los espermatozoides. Todo el resto del tracto femenino está diseñado para matar espermatozoides. El pH de la vagina, el fluido del útero, todo eso dificulta la vida de los espermatozoides. Una vez que un espermatozoide llega a la trompa, puede mantenerse hasta 7-10 días. Dígame. Es una sustancia rica en fructosa. Fructosa es el carbohidrato que utilizan los espermatozoides. La vesícula seminal y la próstata secretan un líquido que tiene fructosa. Bien, entonces, ¿qué se consigue con esta fecundación? El restablecimiento del número diploide de cromosomas. ¿Por qué? Porque nuestros gametos son haploides. Entonces, con la fecundación conseguimos eso. También se determina el sexo cromosómico. ¿Por qué razón? Porque, oiga, se me dio esta cuestión. ¿Cuáles eran los que podían ser X y cuáles eran los X y?
Sí, por los gametos. ¿Cuáles gametos pueden ser XX y cuáles gametos pueden ser XY? Porque nuestro sexo cromosómico es XX, XY. El XY es macho, el XX es hembra. Entonces nuestros gametos, los espermatozoides pueden ser X o pueden ser Y. Los ovocitos todos son X. ¿Ya? Entonces, dependiendo de si el espermatozoide era Y o era X, se va a funcionar y va a generar un sexo cromosómico. Es decir, esa persona, y aquí hago hincapié en la expresión, sexo cromosómico, esa persona va a tener una dotación cromosómica XX o XY. Y eso es muy distinto después del tipo de enzimas y el tipo de hormonas que se expresen en esa persona. ¿Ya? Y luego se inicia la segmentación. ¿Qué significa esto de segmentación? Una serie de divisiones mitóticas. Que ya vamos a ver cuál es la particularidad de esas divisiones mitóticas. ¿Ya? Y se produce el transporte hacia el útero. Oiga usted. Sí, usted. Usted, oiga. Deje escribir. ¿Cuánto se demora el transporte hacia el útero? Sí, no, si usted no saca la boca. Sí, yo. ¿Cuánto se demora el transporte del cigoto hacia, ya, aquí en esta etapa ya va de cigoto, se transforma en módula? ¿Cuánto se demora? ¿Sí? Desde los ovocitos generalmente son fecundados en la trompa uterina, en una parte de la trompa que se llama ampolla. Las trompas uterinas, este es un útero, y la trompa uterina se proyecta hacia acá, y la trompa uterina tiene una zona que se llama fimbrias y una zona que se llama ampolla. ¿Ya? Nuestras fimbrias, nuestra ampolla, nuestra región intramural. ¿Ya? Aquí está el ovario. Entonces el ovocito sale por aquí y aquí generalmente es fecundado. Entonces, ¿cuánto se demora en llegar desde aquí hacia acá? Para que se hagan una idea, una trompa tiene como 10 a 12 centímetros y el útero de una mujer es del tamaño del puño de la mujer, cuando es un útero no grávido. Una mujer nulípara, el útero es del tamaño de su puño, por lo tanto estamos hablando de 5, son como, deben ser unos 15 centímetros que tiene que viajar desde aquí hacia acá. 15 centímetros más o menos. ¿Cuánto se demora? No. 7 días. 7 días se demora. Es interesante, ¿verdad? Se demora 7 días. Esto hace cuadrar un montón de cosas en la fisiología. Se demora 7 días. A los 7 días se implanta y más o menos 7 días después empieza a producir gonadotrofina coriónica humana. A los 10 días hay suficiente gonadotrofina coriónica humana para ser detectada en sangre. ¿Se dan cuenta del detalle? Tenemos 14, 21, 28. Seguro, si es que se fecundó, a los 7 días se implantó, 7 días después hay gonadotrofina coriónica humana en sangre. Es decir, yo 5 días después de no tener flujo menstrual, puedo hacer un test de orina y voy a detectar gonadotrofina coriónica humana. Es por estos plazos. ¿No? Esos son los plazos. Esa es la secuencia de la embriología que me permite a mí detectar gonadotrofina coriónica humana 5 días después de tener ausencia de flujo menstrual. ¿No? Bien, y aquí está. Este es nuestro ovario, el ovario, estos son los ovocitos, ¿ya? Me imagino que ustedes en el colegio vieron los ovocitos primarios, secundarios, folículos de Graf, etc. ¿Ya? Y acá está su óvula, va viajando por aquí, se fijan en esta región, es fecundado y se inician
los procesos de mitosis. A las 30 horas, día y medio, desde que fue fecundado, desde que fue ovulado, fue fecundado, está aquí, en la mitad de la trompa, y son 2 células. A los 3 días está en la región del istmo intramural de la trompa. 3 días. Y se denomina mórula. Tiene 16 células. Luego, a los 4 días, entre la ventana entre los 4 y los 5 días, sufre modificaciones aquí y se transforma en blastocisto. ¿Se fijan? Aquí hay una mórula. Sufre una serie, aquí hay una serie de cambios y se transforma en un blastocisto. ¿Cuál es la diferencia entre una mórula y un blastocisto? El blastocisto tiene una cavidad, esta cavidad que se llama blastocele. Y lo otro, si ustedes miran con cuidado, aquí en la mórula todas las células están como desordenadas, ¿no? Pero aquí en esta etapa se produce una fase que se llama de compactación. Y esta fase de compactación diferencia a las células periféricas de las células centrales. Entonces, posteriormente, las células periféricas se aplanan y forman esta zona de aquí, y las células centrales se agrupan y van a formar este blastocisto. Y esta cavidad se llama blastocele, y esas células de ahí se van a denominar embrioblastos. De estas células, es decir, de estas células centrales, se va a formar el individuo. Las células periféricas van a contribuir a formar estructuras anexas, ¿no? Parte de la placenta, ¿no? ¿De aquí se fijan? Aquí este blastocisto se implantó en la ventana a los 7 días. Se implantó y comienza a interaccionar con la mucosa del útero. Y la mucosa del útero es un tejido conectivo denso modificado que está cubierto por un epitelio cilíndrico ciliado. Y esta mucosa se llama endometrio. Y la característica de este endometrio es que tiene unas glándulas que se llaman glándulas endometriales. Y la otra particularidad del endometrio que lo hace súper relevante, que lo hace funcional, es que el endometrio tiene una doble irrigación sanguínea. Tiene una irrigación de la capa basal y tiene una irrigación de la capa superficial. ¿Ya? ¿Lo vieron en el colegio lo del endometrio? Puede ser, ¿ya? Porque eso es súper importante. ¿Por qué razón? Porque es en esta zona que se llama capa superficial en donde se va a implantar nuestro blastocisto y va a interaccionar con los vasos sanguíneos de esa zona. Y estos vasos sanguíneos se van a modificar y van a formar luego la sangre que va a interaccionar con la placenta de nuestro embrión. Acá tenemos. Este es nuestro ovocito. Ovocito que fue ovulado, y el ovocito consiste de, perdón, este es un ovocito que tiene un núcleo que está en proceso de segunda división meiótica. En un cuerpo polar está realizando su segunda división meiótica, pero la segunda división meiótica se detuvo. Ya luego de haber tomado la foto, ¿me puede ayudar? ¿Cuándo se detuvo la segunda división meiótica de este pobre ovocito? Hizo su primera división meiótica. ¿Cuándo se detuvo la segunda división meiótica? Que también es importante y le sirve de cultura general. ¿Cuándo se detuvo la...? No en qué fase. ¿Ya? Se detuvo en la profase, su primera división meiótica. Eso no me interesa. Me interesa el momento de la vida del humano. Esa segunda división meiótica se detuvo a los 7 años, a los 10 años. Es cuando la niña está adolescente. O, Interesante, ¿eh? A ver, ¿por qué todos los médicos, y no los médicos, las abuelitas, y todo el mundo dice, y es un detalle importante para la sociedad? ¿Por qué toda la gente, los abuelitos preguntan, pero niña, usted todavía no se ha casado, usted todavía no ha tenido hijos? Y la niña a la que le están hablando acaba de terminar su carrera
lleva 3 años trabajando, tiene 27 años. Y la abuelita se asusta. La abuelita la ve de nuevo a los 40 años y la abuelita se asusta más todavía. Le dice, pero niña, ¿todavía no has tenido hijos? ¿Por qué está esa ventana para las mujeres de sobre 40, mejor no tener hijos? Que no está para un hombre. Un hombre puede tener hijos hasta los 90 años si es que tiene espermatozoides. ¿Mm? Sí, pero hay otra cosa más importante. Los ovocitos que tú tienes se multiplicaron a los 4 meses de edad gestacional. Tú eres un feto. Multiplicaron e iniciaron su primera división meiótica y la terminaron a los 4 meses. Y a los 5 meses iniciaron su segunda división y se quedaron detenidos en la segunda división meiótica. Desde los 5 meses de edad gestacional. Tú eres un feto de 5 meses, y eres un feto mujer, y tienes ya detenido todos tus ovocitos en la segunda división meiótica. Entonces, por más que existan enzimas y que exista toda una maquinaria para mantener viable ese sistema, después de 40 años y tanto, el sistema ya no es tan eficiente y esa división meiótica se puede realizar, sí, pero la probabilidad de incidencia, de aparición de errores en la segmentación de las cromátides de los cromosomas aumenta mucho, ¿ya? Es por eso que está esa ventana. En cambio, los hombres nacen con células de tipo gonios y van multiplicando sus gonios y van produciendo espermatozoides. No tienen esta división, no tienen esta detención, que es lo que complica al ovocito. Entonces tenemos nuestro ovocito que está detenido en su segunda división meiótica. Vamos a asumir que este es un ovocito joven, por lo tanto de 20 años, y una vez que el espermatozoide penetra esta cubierta que acá está en rojo, y por favor presten atención a esta cubierta que está en rojo, que está súper gruesa, esa cubierta se llama zona pelúcida. Y esa cubierta es súper relevante porque no se pierde hasta que el ovocito, ya transformado en módula, ya transformado en blastocisto, se implanta. Recién cuando se implanta se pierde. Y entonces, por encima de la zona pelúcida está la corona radiada. La corona radiada son células que eran parte del folículo. La corona radiada se pierde más o menos a los 3 días, ya no queda corona radiada, pero sí queda zona pelúcida. Entonces, cuando el espermatozoide penetra aquí, penetra la zona pelúcida, se fusiona su membrana con la del ovocito y el espermatozoide solo coopera con su material genético. Más adelante hay cartoons acá, en donde se muestra el espermatozoide completo en el interior. Eso es un error. Solo penetra del espermatozoide aquí su ADN. Todas las mitocondrias y los microtúbulos que están hacia atrás no penetran. Y eso es lo que permite el mapeo a través de las madres. Las mitocondrias que tenemos nosotros son heredadas de nuestra madre. Las mitocondrias son las que estaban aquí en el ovocito. Las mitocondrias del espermatozoide no penetran. Y uno puede hacer un seguimiento para saber toda una descendencia a través de estas mitocondrias que estaban acá. Entonces, se aproxima el espermatozoide, que fue capacitado por las células de la trompa, penetra la corona radiada y penetra la zona pelúcida y fusiona su material genético con el material genético del ovocito y complementamos y tenemos una célula diploide, porque antes teníamos un gameto haploide. Y aquí están las etapas. ¿Se fijan? Tenemos nuestro ovocito, que fue fecundado, que fue ovulado, está con su corona radiada, su zona pelúcida, su uso de la segunda división meiótica. Tenemos, y aquí está el error, ¿se fijan? Ese espermatozoide está completo y solo penetra su material genético, no penetra nada más. Y al penetrar el material genético se completa la segunda división meiótica, y como se completa la segunda división meiótica hay 2 cuerpos polares y estos 2 elementos que se llaman pronúcleo, masculino y femenino, se fusionan y forman un nuevo humano, ¿ya? Se mantiene la zona pelúcida. ¿Cuál es la otra función de la zona pelúcida? La función de la zona pelúcida es evitar la poliespermia. Si se fijan ustedes, hay un montón de espermatozoides que se quedaron pegados en la zona pelúcida porque el primero que penetra genera cambios en la zona pelúcida. Y luego vamos a tener que se va a iniciar una mitosis. Que como es de los pronúcleos, pasó ahí porque entiendo que se funcionaba. Cuando se
une el espermatozoide aquí a la zona pelúcida, se producen cambios bioquímicos en el ovocito, y el ovocito termina su segunda división meiótica. Entonces, el material genético que quedó de esa segunda división meiótica, que es una cantidad haploide de cromosomas, pasan a llamarse pronúcleo femenino. Y los cromosomas que venían condensados en el espermatozoide, en la cabeza del espermatozoide, se distienden, se digregan acá, se abren y forman el pronúcleo masculino. Se llama pronúcleo porque no son un núcleo propiamente tal, sino que tienen la mitad del ADN, ¿no? Bien, acá está. Entonces tenemos a las 30 horas tenemos la fase bicelular. A las 40 horas tenemos una fase de 4 células y a los 4 días tenemos una módula. Pero de esta etapa de 4 células a la módula se produce una serie de fenómenos que se denominan segmentación. ¿Y qué se refiere esto? La segmentación se refiere a una serie de divisiones mitóticas que no generan aumento del cigoto, sino que aumentan las células. Entonces las células, si ustedes se fijan, estas células son grandes. Cada vez las células que están dentro del cigoto son más pequeñitas. ¿Por qué no se produce aumento en volumen del cigoto? Porque el cigoto está contenido en la zona pelúcida. ¿Ya? Eso es la segmentación. Luego, en la ventana del 4.º día, ocurre otro fenómeno que tiene que ver con un fenómeno que se denomina compactación. ¿En qué consiste esta compactación? Consiste en que las células de la periferia de la mórula, las células que están en contacto con la zona pelúcida, en esta mórula, comienzan a expresar uniones de tipo comunicante y uniones de tipo estrechas. Es decir, comienzan a adquirir características epiteloides y se transforman y comienza luego a existir bombeo de agua hacia el interior del cigoto. Se abren unas permeasas de agua y empieza a entrar agua al interior del cigoto. Resulta que, como tenemos la zona pelúcida, aquí empieza a echar agua, las células comienzan a colapsar. Y como estas células de aquí afuera tienen uniones entre ellas, uniones estrechas, entonces no se separan. ¿Qué sucede? Sucede que estas celulitas, las de adentro, comienzan a separarse, comienzan a agruparse y comienza a formarse acá una cavidad que se llama blastocele. Y cuando se forma esa cavidad, nuestra mórula pasa a denominarse blastocisto. Entonces, la mórula es producto de la segmentación, ¿ya? La mórula se forma por segmentación y el blastocisto se forma por este fenómeno de compactación, ¿ya? Y acá está la secuencia. ¿Se fijan? Tenemos nuestras células y comienzan a expresar sistemas de unión y las células internas comienzan a separarse y finalmente se forma una cavidad que es el blastocele y las células internas quedan agrupadas en una masa. Y esta masa de células internas pasa a denominarse embrioblasto. Y toda la estructura se denomina blastocito o blastocisto. Va a depender del libro de Embry. En algunos libros de Embry aparece como blastocisto y en otros aparece como blastocito. ¿Ya? Entonces, vamos a tener nuestra zona pelúcida, que es el último remanente que queda de cuando esto era un óvulo. ¿Ya? Vamos a tener nuestras células de la periferia, que ahora pasan a denominarse trofoblastos. ¿Ya? Estas células de aquí se llaman trofoblastos. Y esto se denomina blastocele, la cavidad se denomina blastocele, y esto se denomina embrioblasto o masa celular interna. Y todo este conjunto se denomina blastocisto o blastocito. ¿Ya? Entonces, finalmente se consigue tener esta estructura. Y es esta estructura la que se va a implantar en el endometrio. Y aquí tenemos 4,5 días, tenemos nuestro blastocisto hermoso y tenemos un polo embrionario y un polo abembrionario. ¿Ya? Un polo embrionario, el polo embrionario es el que tiene la masa celular interna o tiene el embrioblasto.
Ese es el polo embrionario. Y el polo aembrionario es el polo opuesto. ¿Ya? ¿Qué sucede? Sucede que el blastocisto se implanta en el endometrio orientado con el polo embrionario hacia el epitelio endometrial. ¿No? Se implanta siempre así. Hay una serie de factores, ¿ya? Fisiológicos, bioquímicos que ayudan. Hay una serie de expresión de receptores de superficie en la célula. ¿Y qué sucede? Sucede que una vez que se implanta, estas células del trofoblasto, del polo embrionario, el trofoblasto, este de aquí, del polo embrionario, se diferencia y forma una masa celular que se denomina sincitio trofoblasto. Y el sincitio trofoblasto es una masa celular muy activa, muy proliferativa, y de hecho en muchos textos lo denominan como un cáncer, tejido cancerígeno. Pero es un cáncer controlado. ¿Por qué? ¿Qué hace este sincitio trofoblasto? Este sincitio trofoblasto penetra el endometrio, prolifera dentro del endometrio y forma unas estructuras que se llaman lagos sanguíneos. El sincitio trofoblasto va a quedar recubriendo toda la estructura de la placenta. La va a revestir. Todas las vellosidades coriónicas, que son unas vellosidades que tiene la placenta para obtener nutrientes desde la sangre de la madre, van a estar recubiertas por sincitio trofoblasto. Y todo el endometrio de la madre también queda recubierto por sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto forma una laguna. Y esa laguna se llena de sangre materna. ¿No? Entonces, es bien importante este sincitio. Tiene un problema. A veces pasa a la sangre y forma tumores sincitiales de sincitio en otros órganos, en alguna vez. ¿Ya? Es muy raro, pero a veces pasa a la sangre. También existe la posibilidad de que este sincitio se descontrole un poco y se implante mucho más allá del endometrio y se meta en la túnica muscular del útero y ahí genera unas patologías mega complejas. ¿Qué dijo sobre las células trofoblásticas? Dije que el trofoblasto de la zona embrionaria, este trofoblasto que está aquí en esta zona, aquí arribita, se diferencia y las células se fusionan, proliferan y forman el sincitio trofoblasto. Un sincitio es una fusión, una masa de células sin límites intercelulares. En cambio, el trofoblasto son células aisladas. El sincitio es una masa gigante. Entonces, primero de trofoblasto. Este trofoblasto se diferencia a sincitio, y este sincitio que aquí está en color verde más oscuro es el que se implanta en el endometrio. Es el que tiene capacidad de penetrar endometrio y proliferar. Y entonces vamos a tener que nuestro sincitio se mete en el endometrio y finalmente nuestro blastocisto termina incluido en el endometrio. Pero han ocurrido otras cosas también en el blastocisto en este periodo. Resulta que en el blastocisto, a nivel de la masa celular interna, es decir, a nivel del embrioblasto, se han diferenciado dos cúmulos de células. Un cúmulo de células superficial y un cúmulo de células inferior. El cúmulo de células superficiales se va a llamar epiblasto y el cúmulo de células inferiores se va a llamar hipoblasto. Está en amarillo el hipoblasto, en azulito el epiblasto. Pero no solo eso, sino que en el epiblasto se produce una cavitación, aparece un hoyo ahí. Y ese hoyo es el futuro, o es el futuro amnios, futura cavidad amniótica. Por lo tanto, estas células del epiblasto que se proyectan aquí hacia arriba, que quedan cubriendo este hoyo, en contacto con el citotrofoblasto, proyectados hacia el endometrio, estas células de aquí se van a denominar amnioblastos, porque van a diferenciarse luego y van a formar las células del amnios. Los embriones están, los fetos, todo esto. Aquí tenemos nuestro fetito acá tiene cordón umbilical, y está así, y aquí está la placenta. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Esto de aquí era epiblasto. Esto de aquí es el amnioblasto. Y esta cavidad es nuestra cavidad amniótica. ¿Qué pasó con el hipoblasto? El hipoblasto desaparece después. Forma el saco vitelino primitivo, pero luego desaparece. ¿Por qué? Porque de este epiblasto es de donde se van a formar las 3 capas germinativas que van a producir nuestro embrión. ¿Ya? Y aquí está. Tenemos nuestra cavidad amniótica, nuestro epiblasto. ¿Se fijan? Ahí está el epiblasto. Y aquí están las células que se llaman amnioblastos. Y aquí está saco vitelino. Saco vitelino se forma a partir de estas células de aquí, del epiblasto. Se van a plegar hacia abajo, hacen un saquito hacia abajo y van a formar el saco vitelino. Ese es nuestro saco vitelino primitivo. ¿Qué sucede? Sucede que el epiblasto comienza a realizar una serie de cambios. Y este epiblasto, cuando uno lo mira desde arriba, adquiere estas características. Y aparece una estructura acá que se llama nodo primitivo, y aparece una línea primitiva. A través de este nodo y de esta línea, células del epiblasto van a migrar hacia esta zona de aquí al medio, hacia esa zona del medio, ¿ya? Hacia esa zona del medio. Y van a formar la notocorda, van a formar el mesodermo y van a formar el endodermo. Entonces el epiblasto forma todo. Forma ectodermo, mesodermo, endodermo y forma también el ectodermo neural. ¿Ya? Entonces se produce una serie de migraciones de las células por este surco y por este nodo y van a formarse una serie de estructuras. Aquí está ejemplificado esto. Pero aquí pasa algo súper importante que es muy relevante para ustedes. Sucede que cuando están migrando estas células, se produce una fusión del epiblasto con la zona inferior del hipoblasto. ¿Ya? Y esa fusión, que es una estructura ovoidea, ¿ya? Se denomina membrana mucofaringe y marca el límite cefálico del embrión. Parece que estamos en tiempo. Sí, estamos en tiempo. Ya. Lo dejamos aquí. Seguimos en la próxima porque ya están los profesores. Seguimos en la próxima clase.